Bienvenidos, mentes inquietas y espíritus rebeldes, a este espacio sin espacio, donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Solo Quiero que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Un nuevo domingo, un nuevo episodio, un nuevo caos consciente y un nuevo tema para agitarte la mente. Pero antes de empezar a hablar sobre nuestro tema, hola, señora. Hola, señorita, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal toda esta semana? ¿Qué tal ¿Todo ustedes en sus casas en una semana pasada y todo lo que se ha vivido y aprendido? Por aquí todo excelente, magnífico y bueno, deseando tomar el tema que vamos a escudriñar un poquito en este episodio. Exactamente. Hoy vamos a hablar un poco sobre el silencio. Eso que puede ser tan ensordecedor para algunos, pero tan sanador para otros. ¿Qué piensas sobre el silencio? Absolutamente correcto lo que acabas de decir. Y no para que esperes mi validación, sino No, yo no lo estoy... Converjo no a tocar. Esto es por el char broma de tocar el tema anterior. Ah, claro, hablamos sí, de las sí. invalidaciones. Sí. Y no, sobre no. todo porque vino a mi mente pues el comentario de las preguntas que nos hicieron de la validación exterior. Ah, vale. Pero coincido a la totalidad con eso. Un silencio que es sanador para algunos, pero Ensordecedor para otros. otros. Hay personas que requieren más del ruido exterior porque es una necesidad de sentir que están con alguien, que hay compañía, que hay gente alrededor, y hay otras personas que necesitan más el silencio para recargarse. Hay personas que se recargan con gente alrededor y del ruido, y hay personas que se recargan con el silencio que pueden estar buscando, procesando, viviendo. O la tranquilidad, más allá que el silencio, una tranquilidad, no necesariamente estar en un silencio absoluto que no se escuche nada, pero poder estar en calma, sin hablar, ponte que escuchando algún tipo de frecuencia. Es que ya eso no es silencio. Sí, pero en algún punto del camino, si tú estás escuchando algún tipo de frecuencia, procesando algún tipo de emoción. Sí, puede tomarse como una forma de llamar a calma, de llamar esa calma de la que estás hablando. Y si es una frecuencia que obviamente no es repetitiva, no tiene un mantra como tal, solo que es el sonido. Sí, hablo de la melodía. Exactamente, pues sí, podría meterse a una especie de silencio. Sin embargo, es un silencio que está siendo conducido por esa melodía. No es un silencio que te está llevando, no es un silencio estéril que te está llevando a algo, sino que esa melodía te va a hacer que, vamos a decir, que esa ruta se recalibre a otra cosa, a otra ruta. ¿Pero qué llamas tú un silencio estéril? Un silencio estéril es cuando literalmente no escuchas nada, ni aquí, por música, por personas alrededor, estás completamente solo y escuchas el vacío. Ok. Eso es un silencio estéril, porque si decimos una palabra, ¿qué significa estéril? Sí, que está limpio, que no ha experimentado ningún tipo de cambio para nada. Que está completamente neutro, limpio, aséptico de cualquier cosa externa, que está impoluto, por así decirlo. Entonces, cuando decimos un silencio estéril, es aquel que no está conducido por nada más, que es un silencio de vacío por completo. Entonces, ese silencio te lleva a que las rutas que hay en tu mente, tus pensamientos y todo lo que pueda haber allí, puedas llegar a ellos, porque no hay nada que pueda redireccionar en el camino y te pueda sacar de esa ruta. A eso me refiero. Cuando tú colocas una frecuencia, va a haber innegablemente una modificación de esa ruta. Sí, claro, totalmente. Pero a veces, por ponerte que eso sea un silencio no estéril, sino un silencio, ¿cómo se llama? Silencioso. Un silencio silencioso, ¿no? ¿Por qué te lo pregunto y por qué llegamos al punto del silencio estéril? Porque hay personas que piensan que estar en silencio es estar o haciendo cualquier cosa solo con música de fondo sin decir nada.
Y no siempre es así, porque cuando tú pasas un tiempo en silencio es un tiempo en silencio sin hacer nada. O sea, si no estar moviendo tu mente a nivel trabajo o a nivel scroll de redes sociales o a nivel me pongo a hacer cosas en la cocina, a cocinar o a hacer cualquier cosa. Es un silencio en donde tú empiezas a prestarle atención de forma consciente a lo que puede estar pasando, a los sentimientos que puede estar generando y muy importantemente a lo que tu cuerpo te está diciendo. Porque tu cuerpo te habla de una manera muy distinta a lo que tu mente elabora. Y a lo que verbalizamos. Por eso siempre bromeo y le digo a la gente que nosotros somos si fuéramos un coche tenemos 4 modalidades. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que verbalizamos y lo que accionamos. Entonces, somos un coche con 4... Con 4 velocidades. Correcto. Claro, que es el mismo tema de cómo manejamos a nivel de la psicología cognitiva, porque lo que pienso no es lo mismo de lo que digo, no es lo mismo como lo percibo y no es lo mismo como me comporto. Que todo tiene una secuencia obligatoria o todo tiene una consecuencia una de la otra, pero nunca va a ser de la misma manera, no es consono. Por eso es que siempre dicen, es que tú tienes que ser coherente de lo que dices a cómo te comportas. Sí, hay que ser coherente de lo que uno expresa con lo que uno acciona, pero a veces esa acción que no lleva con concordancia con lo que pienso o con lo que digo, puede ser de manera inconsciente y no me estoy dando cuenta. Es correcto. Ahí nosotros tenemos un trabajón por hacer, porque vaya trabajo que nos toca, el poder alinear, equilibrar o vamos a decir, enhebrar ese hilo y esa aguja constante y que pase por cada uno de ellos para que todo esté en sintonía. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que verbalizamos, lo que accionamos. Porque si estamos en incongruencia en esas 4 cosas y las 4 están discordantes, pues lo mismo es lo que va a suceder afuera. Vamos a verbalizar algo que la gente va a entender lo contrario a lo que estamos queriendo decir. Entonces eso va a traer conflicto en nuestro exterior. Cuando das un límite, que también hablamos del tema de los límites, y no estás en concordancia con lo que tienes por dentro, en los límites que tú sientes, en los límites que tú piensas, en los límites que tú verbalizas, pero accionas de manera distinta o contraria a eso que estás hablando, pues ahí está. Es como cuando tú le estás dando a nivel de crianza, porque también cabe aquí, cuando tú le estás dando una orden al chico, a tu hijo, a tu hija, pero a los 2 días incumples tú misma esa orden o esa norma, ¿ok? Como por ejemplo, no vas a ver televisión después de las 9 de la noche. Es correcto. Los primeros días, 9 de la noche apagas, al tercero o cuarto, bueno, es fin de semana, dale. Y automáticamente se genera esa confusión de ya va, pues a las 9 o es después de las 9. Claro, para eso precisamente hay que tener esas directrices, esa Por eso lo que te habla la coherencia, coherencia. Sí, porque por ejemplo, a mí me pasa, yo le doy a mi hijo cuando está en periodos de escolar, yo le doy a él una ruta entre semana, pero los fines de semana sí que le doy más cancha libre porque es fin de semana, y si está en vacaciones también lo hago. Entonces él entiende que, ok, tengo libre fines de semana, viernes en la noche, sábado en la noche, porque sé que domingo tengo que volver otra vez a la rutina. Entonces eso me permite trabajar no solamente que él conozca los lineamientos, que conozca los límites, sino que también le permite a él tener como un cronograma de lo que viene, y saber a lo que debe acoplarse. Claro. Entonces eso es necesario, pero nuevamente ya nos volvimos a desviar. Normal, pero quería enlazar con esto, o sea, porque veníamos de lo consono, del comportarme, de cómo me comporto con lo que pienso o lo que yo expreso, porque muchas veces cuando hablan del silencio genera como un terror, genera como un temor. Y aquí voy a volver a citar esta película que tú no has visto y que en algún momento de tu vida tendrías que verla, que es Comer, Rezar, Amar, donde hay una parte, en la parte rezar, donde ella está como en un retiro en la India. Y en ese retiro, literalmente ella tiene que pasar una cantidad de tiempo en silencio, sin hablar, sin decir nada. Y se nota en el personaje, en la interpretación de
de la actriz, cómo le cuesta y cómo lo teme y cómo le da pánico el silencio. ¿Por qué? Porque al momento del silencio automáticamente se prende aquí ¿cómo se llama? Sí, se prende como que el cable, la transmisión, y empiezan a fluir los pensamientos sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de parámetro. ¿Por qué piensas tú que existe un grupo de gente que no soporta estar en silencio y tiene que haber un ruido, y un grupo de personas que sí soportan y pueden habitar en el silencio? ¿Qué las diferencia? Yo pienso que... ¿Es un superpoder de uno o del otro? ¿O es una carencia de uno o del otro? A ver, yo pienso que en algún punto del camino puede tener relación con algún tipo de herida o con algún tipo de temor a. Porque a veces el sentir que está sonando algo es como que, bueno, me siento acompañada si sea por la música, o me siento acompañada si sea por, no sé, el ruido de cualquier cosa, el ruido blanco, el asunto. Es sentir que no está total y absolutamente solo, entre comillas, ¿ok? Yo lo veo desde ese punto de vista, por ese lado. Por otro lado, también puedo sentir, o me puede generar como que esa inferencia de que estar totalmente en silencio puede ser de que tenga miedo de lo que mi mente pueda generar y de la verdad a la que yo me puedo enfrentar. ¿Ok? ¿Por qué crees tú que en las prácticas hinduistas, budistas, incluso, vamos a decirlo así, las cristianas también, las católicas, las evangélicas, porque el voto de silencio existe en todas las religiones, sí. Que, voy a decirlo como lo dije temprano, una persona que estábamos hablando sobre un tema que publiqué anoche referente a la reencarnación y al resucitar, son prácticas que son milenarias, prácticas que tienen más de 3.500 años. Y nosotros vamos por el año 2025, o sea, para que tú veas, ¿no? Y son prácticas que precisamente te llevan a esa inducción hacia adentro. Introspección. Sí, pero es de inducirte hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te toca quitar todos los agentes distractores que hay a tu alrededor, no te queda otra que tener que mirarte. Exactamente. Y es al gran monstruo que le tenemos pánico y terror. Exactamente. Porque podemos enfrentarnos afuera a quien sea y a quien creamos que nos está haciendo, pero cuando nos toca enfrentarnos con nosotros mismos, nuestra mente y sentimientos, ¡uy!, se nos pone chiquitico. Bien lo dice el autor del libro que estoy leyendo ahorita, que él le puso el nombre de la hiperlucidez, en donde cada cosa que me pasa, cada situación que vivo, cada cosa, yo le estoy empezando a dar una razón y poner 1.000 razones y 75.000 razones, sin darle importancia a lo que realmente es importante, a cómo yo lo siento. Yo lo racionalizo, el sentimiento lo dejamos al lado, pero yo lo racionalizo. ¿Por qué esto? Porque esto, por esto, por la luna en Marte, por el Sol, por las emociones, por Escorpio, Piscis, Libra, Urano, Neptuno, duelo, trauma, estilo de apego y todo lo demás, pero no me detengo a pensar, epa, ya va, ¿y cómo lo está pasando? ¿Cómo lo estoy pasando fisiológicamente y emocionalmente hablando? Porque he podido reprimir toda la vida todo lo que puedo sentir, porque mi papá me decía no llores, porque te decían ¿por qué te pones así? Porque mi alma es exagerada, o sea, te podían invalidar muchas veces lo que emocionaste, que no te tocó de otra que crearte esa mascarita o ese modo supervivencia, ese modo hiperlucidez, como lo llama este autor, y empiezas a cuestionar todo, a todo lo que te está pasando, a racionalizarlo, a todo lo como las personas se están comportando a tu alrededor, automáticamente ya le estás dando una razón valedera de por qué, de que esto es así, asado, muy a pesar de lo que la astrología se puede decir, que no la estoy desmeritando, pero muy a pesar de todo ese cuento, esa hiperlucidez de querer racionalizar todo te hace darle una estructura a todo sin necesidad de que esté o para bien o para mal. Tú le puedes dar una estructura tanto para bien como para mal. Sí, a ver, cuando tú entiendes el de dar una estructura, y cuando hablamos desde la astrología,
y le damos ese entendimiento a las personas es porque, queramos o no, dependiendo de los posicionamientos, la gente enfrenta ese tipo de situaciones que ha pasado en su vida de una manera u de otra. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Y hacemos esta corta interrupción para recordarte que, si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual, acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tienes tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. No es lo mismo como lo va a sentir y a vivir una persona que tiene mucha agua, a una persona que tiene mucho fuego, a una persona que es muy tierra, a una persona que es muy aire. Entonces son elementos que son diferentes a pesar de que son necesarios y se acoplan entre ellos, pero son distintos. Sí, sí, claro, entonces, yo eso lo entiendo eso perfectamente. Te da a entender cómo es la estructura de esa persona. Si una persona tiene mucho aire, su emocionalidad va a tender a racionalizarla y va a callar sus emociones, y en este caso lo que va a hacer es reprimir en su cuerpo cada una de las emociones que tuvo que transitar. Claro, pero ¿Cuál es el proceso también aquí que hay que tener un poco de cuidado? Ajá. Cuando a ti te dijeron, ¿por qué lloras? ¿Por qué eres tan tonta? ¿Por qué lloras por eso? Deja de llorar, que pareces tonta, que pareces estúpida. Y todo ese tipo de cosas, cuando no te quedó de otra que tener que enfrentarte a ser más fría y a callar tus emociones y a guardar tus emociones, va a llegar un punto cuando comiences el proceso de transformación, el proceso de ir hacia adentro, donde vas a reventar. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar esto? Vas a pasar de ser un bloque a ser algo que quema. ¿Por qué? Porque ahora van a salir completamente desordenadas y desbordadas todas las emociones que encapsulaste durante tanto tiempo. Pero aquí hay un pequeño algo, un guiño que tengo que hacer y que entiendan algo. Como salen de forma tan desordenada y desorbitada y desestructurada esas emociones que tuvieron allí, imagínate si ponemos una película de fantasma, que tú abres de pronto el cofre y empezaron a salir todos los fantasmitas locos. Exactamente, esa es la caja de Pandora de nosotros. Cuando abres, empiezan a salir todos desordenados. El detalle aquí es que en ese desorden emocional que estamos sintiendo y que estamos dejando salir y que lo debemos dejar salir y experimentar, también tenemos que tener en cuenta de que nos va a hacer percibir la realidad que tenemos ahorita un poco distorsionada porque estamos siendo manejadas por todo ese cúmulo de emociones. Y que probablemente las personas que tenemos alrededor, dependiendo de si fueron personas que están con nosotros desde la infancia, pueden que tengan algo que ver. Pero si hay otras personas que no, esas personas no tuvieron que ver en esas heridas y en esos sentimientos encapsulados que tenemos de ese momento. Y hay que tener cuidado allí. ¿Por qué? Porque podemos desbordar sobre ellos algo que no es su responsabilidad. Entonces, aquí es necesario precisamente de lo que estamos hablando hoy, el silencio. Por eso mismo, por eso mismo te lo estoy diciendo. Por eso mismo te lo estoy diciendo, que indiferentemente, como lo explicaste tú, el tema de los elementos con el tema astrológico, uno tiende, o mucha gente tiende a hiperracionalizar muchas cosas debido a la experiencia infantil que haya podido tener, y por ende se genera ese primer mecanismo de defensa. No sé qué es gender, pero vale. Se genera ese primer mecanismo de defensa y automáticamente cualquier cosa buena o mala yo la racionalizo. Claro, pero ahí está presente entonces, la vida porque esa racionalización la puedes guardar en un cajón negativo o en un cajón positivo. Claro, no te estoy refutando nada de eso, solo lo que te estoy diciendo es que no hay distinción de posicionamientos, ni de heridas, ni de estados emocionales. Si hay una hiperlucidez, porque yo hiperracionalizo todo, tanto lo bueno como lo malo, que me puedo sentir bien o sentir mal, y no le doy cabida a sentir, sino a tengo que hacer, y no dejo sentir, entonces cuando me llega el momento en que me tengo que quedar en silencio, ahí es donde viene el guaguancó, porque todo eso que está ahí acumulado y no lo puedo hiperracionalizar, me va a abrumar de una manera tal que mi cuerpo va a hacer fiesta. ¿Ok? Correcto. Entonces no va a haber cuaderno que me alcance para poder expresar en un journal todo lo que yo pueda tener dentro. Es correcto. Eso también. Y entonces aquí
más que puedas expresar, porque es una manera también de hablar. Y fíjate que estamos hablando de la capacidad de poder hacer silencio. Escribir es una manera de hablar. Quiere decir que no estás dominando el estar en silencio contigo. De alguna manera tienes que hablar, ¿ves? Y escribirlo es hablar. Entonces no estás logrando dominar esa parte de realmente hacer silencio. Porque si tú te vas a una montaña con un budista, no te van a dar un cuaderno para que escribas. Probablemente vas a pasar el día caminando y mirando hacia la nada o frente hacia una pared en un silencio absoluto. Que hasta para comer lo único que vas a escuchar es el sonido del plato, la taza y ya, pero sin hablar, sin decir ni pío. Y eso, bueno, igual eso es importante cuando pasas por el proceso de dejar salir todas esas emociones y comenzar a ordenarlas también. No ordenarla desde la mente, sino a ordenarla desde el verdadero sentimiento de dónde va, del por qué se formó y qué es lo que ya no le das validez. Porque como siempre lo digo, no somos culpables de llevar las heridas, los traumas o las sensaciones que encapsulamos, pero sí somos absolutamente responsables de sacarlas, de, vamos a decir, sanarlas, suavizarlas, ponerlas un poco más acomodadas. De eso sí que somos responsables. Entonces aquí es cuando debemos empezar a practicar un poco más ese silencio, a practicar un poco más esa observación desde el silencio, sobre todo si estamos muy intoxicados en el momento de nuestra herida. Es como cuando empezamos un proceso de desintoxicación o desparasitación, ¿vale? En ese momento estamos, vamos a decir, infectados. Entonces todo lo que toquemos vamos a infectarlo con lo que nosotros estamos depurando y todo lo vamos a teñir con esa intoxicación. Entonces tenemos que, para eso es necesario guardar silencio a veces y no decir cosas, porque las vamos a decir desde la visceralidad. Exacto, desde la visceralidad, más no desde lo racional. Exacto. Y no tanto racional, sino centrada, porque lo más probable es que después que pase esa ola, vas a empezar a sentir otras emociones que no les tomaste en cuenta en ese momento, porque lo que más te salía era vomitar algo que capaz que la otra persona tampoco era responsable de todos esos vómitos. Claro. Lo que había en el fondo, la persona lo único que hizo fue espejarte un sentimiento que estuvo encapsulado y lo sacaste culpando a las personas cuando eso no era así. Y te lo digo porque yo lo transité. Yo lo transité durante mucho tiempo, sobre todo, y lo he dicho muchas veces, sobre todo con la figura de mi madre adoptiva. Obviamente era la referencia como materna, con 2 abandonos maternos en mi psique. Por supuesto, yo vomitaba sobre ella estas cosas desde la forma inconsciente, ¿vale? Claro, entonces, más allá de todo este cuento del tema de heridas, también esa visceralidad en una discusión puede generar estragos. Correcto. Entonces, allí por eso es que a veces es necesario, hacer silencio, escuchar, dejar pasar, para que te den la oportunidad. Hola, vino a escuchar el podcast en vivo. Para que te dé la oportunidad realmente de acomodar un poco y de entender realmente si tengo que vomitar esto, si es real, si viene de esto o viene de algo más mío, o viene de algo más en profundidad de mí. ¿Qué será lo que yo me estoy saltando? Capaz que lo que no estoy diciendo a tiempo y entonces estoy reventando de una manera X. Por eso el silencio es tan necesario, pero el silencio, como ya lo dije, es estéril. De nada vale que creas que estás en tu mente acomodando, ordenando y estás escuchando a Karol G en los auriculares. Pobre muchacha, si me le tira ahí. El tira vaina. Ariana Grande, la que te gusta. Celine Dion. Como a mí me gusta Celine Dion, vamos a poner a Celine Dion. Vale. De nada sirve que estés escuchando Celine Dion aquí mientras crees que estás guardando silencio. El silencio realmente es de todo. Incluso sí es válido que puedas estar haciendo silencio y puedas estar ordenando algo. Y puedes estar absolutamente en silencio. Nadie te está hablando, no estás escuchando la voz de nadie más, no estás escuchando la frecuencia de nada más. Está solamente tu voz de cabeza, tu voz de sentimiento, tú contigo misma manteniendo una conversación. Estás en un silencio estéril. Yo amo el silencio. A mí me gusta estar en silencio. Yo puedo pasar mucho rato sin pronunciar una palabra. Me gusta el silencio, pero resulta que a mi hijo no le gusta. Es lo contrario a mí. Mi hijo lo aturde el silencio. Y es un niño que tiene 10 años. Pero él también traerá sus cosas que tendrá que trabajar más adelante.
Y obviamente yo sé de dónde viene ese silencio y ese miedo a ese abandono. Yo sé de dónde se ejecuta, por eso pues no me pongo con él, mira, lo dejo estar, cuando ya llegue a su tiempo, él tendrá que trabajarlo y lo dejo estar. ¿Está bien mantener silencio? Sí. ¿Está bien también sentirse acompañado? Sí. Todo en equilibrio. Tampoco es que vamos a estar mudos el resto de la vida. Tampoco así. Y tampoco es que tenemos que estar con una fiesta y viva la Virgen alrededor constantemente. Viva la Virgen. Ok, ya para ir cerrando un poco el episodio y que no se nos haga tan largo, porque siento que no es mucho, tampoco es que es mucho de lo que te puedes extender con este tema. No, daría mucho más. Sí, daría mucho más tela que cortar, pero es como, a ver, vamos a mantenerlo cortito y conciso Sí. para que genere el efecto que queremos que genere. ¿Cuál fue, te voy a hacer esta pregunta, ¿cuál fue la vez en la cual tú sentiste que por no hacer silencio dijiste cosas que después no pudiste recoger? Hace años atrás. Incluso recuerdo que la parte de hacer silencio y de perseguir el silencio cuando me enfadaba era algo que ya estaba presente en mí, que en ese momento se tomaba a mal modo y que hoy se sigue tomando a mal modo aún. Pero sí recuerdo que cuando yo agarraba un enojo muy grande, yo necesitaba espacio. Necesitaba quedarme sola porque necesitaba ordenar mis emociones y mis pensamientos, precisamente para evitar que salieran de forma desbordada, desordenada y pudiera causar daño sin que realmente fuera necesario ese daño, porque a veces sí va a pasar. A veces sí va a pasar que tú vas a expresar algo, va a causar un daño, pero lamentablemente el daño es causado en ti por algo que tú estás queriendo obtener de la persona y que la persona no está dispuesta a dar. Lo digo porque yo he estado en las dos posiciones. He sido tanto como la que ha emitido como la que ha recibido. Entonces, ¿qué pasa? Es importante. Yo recuerdo que he practicado siempre mucho eso. Pero en ese momento no lo voy a decir que no tenía conocimiento No lo tenías de eso. consciente. Lo hacía de forma, ¿sabes? Innata. De eso de necesitar ese espacio, de desconectarme un momento, de primero razonar, entender, lo he necesitado. ¿Y dónde? Pues sí, siempre lo voy a decir, creo que la persona que más lastimé por no haber guardado silencio en el momento fue una chica que estudió en psicopedagogía. Que lamentablemente creo que ese cuento ya lo has dicho mucho. Espero que no, espero que luego ella se haya vuelto a inscribir porque nunca más supe de ella, pero en ese momento yo creo que ese ha sido el daño más grave que yo he podido hacer por no haberme callado al momento, por mucho que fueran justificadas las cosas que yo estaba diciendo y que fueran verdad, pude haber guardado silencio. Y eso también me ha llevado a lo largo de mi vida a entender que en muchas posiciones a veces tengo que guardar silencio. Observo, dejo estar. Eso sí, cuando ya me agarran de mala manera, pues pam, 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 pam. Pero dejo estar y guardo ese silencio. Para mí es supremamente necesario y es un límite que no permito que nadie me lo viole cuando yo necesito silencio. Yo soy una persona que necesita mucho silencio, porque siempre estoy, ¿sabes? Maquinando en mi cabeza, reestructurando, acomodando, no sé qué, siempre. Y a mí el cuerpo me pide más. Yo tengo tiempo queriendo hacer voto del silencio, pero obviamente no puedo por mis circunstancias. Pero, por ejemplo, 2 días, 3 días sin emitir una sola palabra. Y eso es algo que me encantaría poder hacerlo. Yo creo que voy a tener que irme a un tour de esos por allá. Aquí cuidamos al gordito y usted se va 2 días. No. Ya lo haré cuando él ya esté mayor, que tenga 18 años, que ya se valga completamente por sí mismo, pues me iré a un tour de eso, donde estaré en unos centros de esos budistas y... Puedes hacerte el Camino de Santiago. Y hacer completa y absolutamente silencio. Eso lo he hecho, sí he caminado mucho completamente en silencio en mi cabeza y sí que lo he hecho muchas veces. ¿Y tú? ¿Cuándo piensas que debiste de haber callado antes de haber hecho un mal comentario o una mala exposición de tus palabras? No lo sé. Mano, creo que fue estando en la universidad.
en una posición, en un momento en el que tuve algún inconveniente con alguna de las compañeras de clase, que agarré y dije algo que después dije, bueno, esto no debí haberlo hecho, y terminé lo que restó de trimestre y carrera en una tensa calma durante todo ese rato. Pero en algún punto del camino, luego de que eso pasó y de que yo dije, se me fueron las luces, o me tragué la luz, como dicen en Maracaibo, entendí por qué había pasado, ¿ok? Y la posición que tomó la otra persona en su momento y las acciones que hizo la otra persona en su momento luego de eso, dijeron, bueno, vale. Y muchos años después me la volví a encontrar en algún lugar en el que se coincidió, y su reacción fue, tampoco era necesario en su momento decirlo, o capaz y no lo he superado, o sea, no he cerrado esa puerta, porque ahorita no, puede que también normal. la persona pues lo haya tomado o no lo haya tomado. Recuerda que a veces también depende de las posiciones en que estamos, de esa observación y de todo lo que está saliendo de nosotros, también tomamos o no tomamos. Como lo dije una vez, tú puedes sacar la basura, que el vecino quiera venirla a agarrar, es su problema. Claro. Tú puedes verbalizar algo que tú puedas estar sintiendo, pero está de mi parte si realmente yo me lo quiero tomar para mí, lo quiero agarrar y guardármelo aquí adentro, Claro. o sencillamente pensar, bueno, es una posesión que está atravesando, es ella con su inconveniente y su problema, yo no tengo que ver con eso, esa basura emocional no es mía. ¿Ves? Entonces, depende mucho de esa posición. Yo estuve durante mucho tiempo que sí que recogí la basura del vecino, pero obviamente todos los procesos que he vivido me han enseñado a entender cuando no tengo que agarrar algo que no es mío, cuando no es algo que no me pertenece, cuando una persona, por muy cercana mía o muy cercana que esté a mí, esté pasando por un proceso, es su proceso. Las cosas que pueda decir o hacer no son mías, son suyas. Entonces ya yo no interfiero, ni me meto, ni me las agarro para mí. Pero eso también te lo da el hecho de que puedas hacer silencio y entender, poder ver eso. Porque cuando hay tanta bulla, imagínate que estés en un bar, en una discoteca, y la música está ensordecedora. Tú puedes escuchar a la persona que te está hablando. No te puedes escuchar ni siquiera el latido del corazón. Entonces eso es lo que pasa. Cuando apaga todo, te quedan los oídos. Exactamente. Entonces esa es la importancia a veces del silencio, para que tú te puedas escuchar. Básicamente, en este episodio lo que queremos es invitarte a que puedas, en algún punto del camino, darte el permiso de convivir con el silencio. De decirle, ven acá, siéntate aquí un ratito. No tiene que ser un día, ni 2 días, ni 3, ni 10, como hacen los pros en esa práctica. Pero sí tomarte esos momentos de silencio estéril. Y asertivos. De forma asertiva, de cualquier cosa que tú sientas allí. Si vas a terapia, pues trabajarlo en terapia. Decir, mira, estuve 1 hora, 2 horas en absoluto silencio y salió esto. De callarse en el momento justo para evitar que alguna frase o algo que tú puedas decir pueda dañar al otro y que después diga, la puse. ¿Ok? Y entender que a veces lo que no se dice vale más que las 45 palabras que vas a decir en menos de 1 minuto. Es correcto. Y con esto damos por finalizado el episodio de hoy, no sin antes agradecerles estar allí domingo a domingo, darle like, activar la campanita y todas esas cosas que YouTube pide para podernos recomendar en todos lados. Recuerden compartir el episodio con quienes crean que puedan necesitar escuchar a este par diciendo filosofadas todas las semanas. Y recordándoles siempre que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Concierto.